¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este número uno de este espacio nuevo que hemos bautizado Divagaciones. Un poquito a partir de una sección que yo usaba en un blog anterior que se llamaba de alguna manera y que creo que le va bien a este espacio en el que la idea es compartir un poco de todo. Eh, Va a ser muy variado en cuanto a contenidos. La idea es poder platicar aquí cosas que de repente no es tan práctico platicar o compartir con ustedes a través de la letra, ¿no? A partir de alguna publicación. Y hace ya un buen rato que estaba con la idea de crear este espacio. Precisamente surge a partir de toparme con temas que de repente me doy cuenta que sería muy largo de desarrollar en un post de Steemit. Y Y es muy difícil cuando tienes temas que se extienden mucho lograr capturar la atención del lector. Y además es incluso cansado y complicado el escribirlos, ¿no? Hay que cuidar la ortografía, hay que checar el formato, poner imágenes, en fin. Creo que hay temas que de repente es más fácil charlarlos que escribirlos. Y de ahí surge la idea de ese espacio. Entonces, básicamente aquí vamos a platicar sobre todo aquello que considero que es más fácil platicarlo por acá y no escribir sobre ello, ya sea porque son temas eh, donde a lo mejor es como extenso el desarrollo del tema, porque son cosas muy del momento que a veces no hay chance de escribir, o incluso en ocasiones tal vez este espacio sea complemento a alguna publicación, ¿no? Entonces, pensando en cuál puede ser el tema de esta primera charla, hay muchas cosas por ahí que tengo como pensado que podemos platicar, pero la primera creo que va muy de la mano con el porqué de crear este nuevo espacio, ¿no? Y es la diferencia entre la comunicación verbal y la comunicación escrita, ¿no? Y un poquito lo comentaba hace un momento. Creo que el idioma tiene muchas maneras de desarrollarse y de darse. Creo que el lenguaje escrito es muy padre, requiere oficio, empezando por saber escribir, y no necesariamente el ser un escritor connotado, sino el tener los conocimientos básicos de ortografía, puntuación, eh, saber cómo no alargarte demasiado y cómo ser conciso en las ideas que expresas, cómo irlas armando, hilvanando, y dependiendo del tipo de cosa que quieras comunicar, qué tipo de lenguaje escrito vas a usar, ¿no? Qué tipo de vocabulario y de carácter le vas a imprimir a lo que dices. Vas a ser muy serio, vas a ser muy técnico, vas a ser muy informal, vas a ser irreverente. Eh, Eso es una decisión que hay que tomar al momento de escribir. También decidir si vas a hacer un ensayo, una crónica, eh, si va a ser un cuento, si vas a usar la prosa creativa, o vas a usar poesía, o vas a escribir el tipo artículo, eh, o tipo memoria. O sea, hay muchísimas maneras de desarrollar el lenguaje escrito, dependiendo de con cuál estés más cómoda, dependiendo de cuál se preste más a la ocasión. Y creo que tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Ventajas es que es una herramienta que te permite volar, que te permite explorar muchas cosas. Es una aventura. eh, Puede ser frustrante a veces, pero puede ser también muy satisfactorio ver cómo vas construyendo un texto poco a poco y cómo este se cristaliza en algo que al final te gusta
y con lo que estás satisfecho. Y en ese sentido es algo muy padre, ¿no? Muy, muy agradable, algo que te llena mucho. Eh, Tiene también sus desventajas. Y una de ellas es que vivimos en un tiempo en el que el nivel de atención ha bajado dramáticamente. E incluso para aquellos que gustan de leer, yo soy uno de ellos y de repente me descubro leyendo algún post y si no me atrapa en unos minutos, simplemente no lo acabo, ¿no? Si de repente hay una buena idea, pero no se desarrolla bien, puede ser un poco frustrante, ¿no? De repente te encuentras algunas publicaciones muy interesantes que de repente terminan y te quedas con esa sensación de ¿y qué pasó, no? O sea, ¿por qué termina así tan abruptamente? O te queda un sabor de boca extraño porque el texto como que sentías que daba para más y te queda debiendo. Entonces tiene sus limitaciones. Hay que desarrollar un poco de oficio con el tiempo para poder concretar una idea y que esta cuaje y la persona que la lee de alguna manera tenga los elementos suficientes para poder interpretar ya sea concretamente lo que tú querías expresar o los elementos suficientes para sacar su interpretación personal de lo que estás tratando de decir. Eso también es interesante, ¿no? Entonces, puede ser muy tardado también, puede ser muy tedioso. eh, entonces, tiene sus limitaciones, ¿no? Eh, Sin embargo, por otro lado, está también la comunicación verbal, que es mucho más fluida, mucho más libre, pero que también tiene sus cosas, ¿no? Tampoco tienes que darle demasiadas vueltas al asunto, hay que tratar de ser concreto, pero también al menos ser un poco ameno, que se entienda lo que quieres expresar, que la gente pueda vincularse contigo, pueda interesarse en lo que estás diciendo, pueda reflejarse un poco en lo que planteas y pueda interesarse en ello, ¿no? Y tiene la gran ventaja de que puedes elaborar mucho más, no tienes que preocuparte tanto por un lenguaje eh, que tienes que estar corrigiendo y puliendo, sino que es mucho más libre, mucho más fluido. Y creo que tiene la gran ventaja de que hay una carga emotiva en lo que estás diciendo, ¿no? La voz transmite cosas. Y si bien la letra también transmite cosas, creo que la voz en ese sentido puede ser mucho más contundente, ¿no? Eh, y en esa parte creo que el lenguaje oral tiene algo muy interesante que vale la pena explorar, ¿no? Entonces, esa es como la diferencia, creo yo, ¿no? Y creo que ambas maneras de comunicarse son importantes. Hay que saber de repente cuándo manejar una y cuándo la otra. Y por eso es que ese espacio, a final de cuentas, como comentaba al principio, surge, ¿no? Porque me topé con la limitante, digámoslo así, de repente empecé a escribir algo y darme cuenta que me estaba extendiendo mucho y descubrir que a lo mejor no era la mejor idea comunicar esa idea a través de las letras, sino tal vez era más fácil comunicarlas a través de la voz. Entonces, pues ese es el origen de ese espacio, que espero que pueda ser de interés para ustedes, espero que podamos incorporarlo a las demás secciones que tiene mi blog en Steemit. Muchas gracias por escucharme, yo soy Bonzo. Mi nick de Steemit es BonzoPoe, pero coloquialmente todo el mundo me conoce como Bonzo. Y nos vemos en la próxima.